amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a un español el cual decidió realizar un experimento y trabajar 24 horas como repartidor de Amazon Prime. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber cuáles fueron sus experiencias y cómo es trabajar de esta manera, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Sergio Begueira. Y este es el español del cual le acabo de hablar hace prácticamente, como siempre, unos segundos. Ya su canal cuenta con más de 431,000 suscriptores y 664 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y si mal no recuerdo y la mente no me falla, creo que hace menos de una semana que yo tuve la oportunidad de reaccionar a uno de sus videos, el cual estaba relacionado con que él trabajaba una jornada laboral como repartidor de comida para la empresa Just Eat, una empresa que reparte comida en la ciudad de Madrid. Bueno, en sus videos nos podemos encontrar temas relacionados con emprendimiento, desarrollo personal, finanzas y yo me atrevería a decir también con respecto a economía, cómo hacerte más dinero, cómo invertir mejor y muchísimos otros temas. Y cuando empezamos a ver cada uno de sus contenidos, pues efectivamente, este es lo que le acabo de hablar. Pero también hace trabajos y nos cuenta sus experiencias trabajando en diferentes lugares. Ejemplo, hay un video que grabó hace 4 meses, ya cuenta con más de 27,000 visitas y dice que trabajó 24 horas en el campo. Y él nos comenta 5 lecciones que aprendió de esta profesión, o sea, de ser agricultor. Si seguimos bajando, nos podemos encontrar el video al cual ya yo había reaccionado antes. Dice que vivió un día en la vida de un repartidor de comida. Este video ha logrado alcanzar a la fecha de hoy más de 42,000 visitas y fue grabado hace 5 meses. También tiene videos grabados con multimillonarios. Ejemplo, este último video dice, Miami, la ciudad para hacer amigos millonarios. Y parece que conoció a este de la izquierda que aparece por aquí, que es un hombre que compra acciones, vende acciones. Yo lo conozco por el Sensei, pero no es que lo sigo mucho. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto que suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Seguramente todos habremos hecho algún pedido en Amazon y nos hemos quedado alucinando con la velocidad que tienen para entregarlo. Esta entrega de 24 horas es posible gracias a un servicio de suscripción que tiene Amazon con más de 100 millones de usuarios ya registrados, llamado Amazon Prime. Ya sabéis cómo lo hacemos en este canal, nos tenemos que meter en el barro y hemos pasado las últimas 24 horas acompañando a uno de los repartidores que trabaja en Amazon Prime para ver cómo funcionan ellos, qué tienen de diferente con otras compañías de envío y por qué hacen a Amazon tan diferente del resto de empresas. Ustedes dirán que yo soy un hombre o un joven que vive en las cavernas o que vive en una cueva. Pero yo, en 24 años que tengo de vida, nunca he hecho una compra por Amazon. Y ustedes se dirán, ¿qué? ¡Ah! Pero David, bueno, esa es la realidad. Porque Amazon no existe en Cuba. O sea, eso que ustedes ven muy fácil, que se compran un televisor, un ventilador, un mando, un teclado, un mouse, eso que para ustedes es la cosa más sencilla del mundo, para nosotros es algo inalcanzable, porque, como les dije anteriormente, eso no existe en Cuba. A ver, yo puedo acceder a la plataforma de la web de Amazon y ver los productos, pero no me salen los precios, porque como no tienen servicio de mensajería hacia mi país, solamente puedo ver los productos. Quizás pongo un VPN o pongo un código postal, quizás ejemplo de los Estados Unidos, de España, de Barcelona, de Madrid, no sé, de cualquier otro país, y sí salga el precio. Pero cuando pongo para enviarlo, no puedo poner ninguna dirección en Cuba porque estamos bloqueados por esa manera.
O sea, en ese sentido no podemos hacer compra por ahí. Lo más que podemos hacer es enviarle el enlace del producto que nosotros queremos. Ejemplo, queremos una caja de chicle o una tanquetica de Nutella, ejemplo, enviárselo ese enlace a un familiar que vive en el extranjero y que él desde allá no los compre, pero que le llegue a él. Luego, tendría él que enviarlo a nosotros por paquetería, por el correo postal, y así es como vendríamos a ver el producto que compramos en Amazon. Pero lo que el palo va y viene entre lo que te lo compraron y te llegó realmente a tus manos, aquí en Cuba, fácil, pueden pasar hasta 5 meses tú esperando ese producto. A ver qué pasa, tío. ¡Uy, que me caigo! ¿Qué tal, tío? Vale, estas son las pruebas que tenemos que hacer. Buah, flipas. ¿Cuántas son en total? 94. 94 paradas. Vale, y en principio esto tiene que durar hasta las 6, ¿no? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, más o menos sí. Vale. A ver, Sergio, 94 pedidos de 16 de la tarde, pero pongo un poco en contexto. ¿Con quién estás haciendo el vídeo? Él es Juan Pablo, y la verdad es que la idea de hacer este vídeo llevaba ya rondando en mi cabeza durante varias semanas. Había intentado contactar con alguien a través de Instagram varias veces, pero nunca había conseguido hacerlo con éxito. Y ya me estaba quedando claro en mi cabeza que si quería hacer este vídeo, me iba a tocar parar a alguno de estos repartidores aleatoriamente cuando me los encontrara en persona y proponerles la idea en persona. Y esto es justo lo que pasa con Juan Pablo. Y ya sabéis, con el no ya contamos, así que hay que luchar por tener ese sí. Ir con mucha prisa, en plan... Fíjense, estoy viendo cómo él está trabajando y es parecido a la plataforma de Just Eat, o sea, la que yo tuve la oportunidad de reaccionar a él mismo trabajando de esta manera. O sea, pones el móvil, hablas la aplicación y como chofer o como agente, como mensajero, te va a salir donde quieras que tienes que entregar un pedido. Que me imagino que de antemano él tuvo que llenar esta furgoneta o esta camioneta, como decimos aquí, de los pedidos, y poco a poco él se va trasladando por la ciudad y va haciendo esas entregas. Lo que sí me pude percatar es que tiene bastantes pedidos para una sola jornada de trabajo. ¿Parar porque si no da tiempo o puedes ir con la calma? Hoy tenemos bastante, entonces... Vale, entonces tampoco hay que perder tiempo, ¿no? Sí, no se puede perder mucho tiempo. Perfecto, tío. Entonces tú el proceso por la mañana, nada más empezar la mañana, es ir al polígono donde coger los pedidos, ¿no? Sí. Con la furgoneta, Sí, y ya claro. empiezas la ruta en donde te han ubicado. En principio llegamos ahí ahora porque estamos cargando más tarde por el tema de que la nave es nueva y todo. De normal se carga a las 8:15 por ahí. Y otra cosa que me estoy percatando ahora que estoy reaccionando es que este video parece que fue grabado en tiempo de COVID o después de la COVID, porque veo a la gente utilizando mascarillas todavía y por supuesto mal, porque no es así como se debería usar. La ruta que sueles hacer siempre la misma, ¿no? ¿En tuyo? Sí, más o menos siempre la misma. Entiendo. Por la mañana no perdimos el tiempo y empezamos ya a hacer repartos. La forma que tenía Juan Pablo para organizarse era lógica. Primero repartíamos los pedidos para todas las empresas que nos marcaban en la zona y después ya los domicilios. Esto es precisamente porque las empresas tienen horarios y hay que aprovechar para entregar los pedidos mientras están abiertos. De momento solo hemos estado yendo por un polígono porque las rutas que recomiendan son rutas en las cuales los sitios están muy cerca uno del otro. Entonces estamos yendo de un lado a otro, están todos los sitios súper cerca y vamos haciendo pedidos a todas las empresas que están por aquí por la zona. Vale. Sobre las 9 entramos. ¿Y tenéis ya como en palés los pedidos de cada furgoneta? No, No. Tenemos jaulas. Vamos en jaulas. Cuando nos dejan pasar, ¿Sí? llegamos ahí, cogemos carpetas a través de la furgo, el móvil, un cargador así portátil para cargar el móvil, pues. Creo que estos servicios de mensajería no es que tú vas a pedir por Amazon, ejemplo, una lavadora o un split o aire acondicionado de 1 tonelada y tú lo vas a cargar. Creo que el máximo que los mensajeros pueden llevar es hasta 70 kilogramos como pesaje de cualquier producto que lleve. Pero no es que 1 tonelada, no, vamos a llevar este aire acondicionado porque realmente una persona o ese mensajero no va a poder con 1 tonelada que pese, ejemplo, un aire acondicionado, ni 500 kilogramos. Allá va Juan Pablo. Mi colegio, tío, mi recreo. ¡Qué recuerdos, joder! ¡Qué malditos recuerdos, chicos! Madre mía. Se abre con el móvil. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Realmente, ¿qué es esto que parece como un gavetero que él va poniendo cositas? ¡Qué guapo! Para que seáis conscientes de lo trabajado que tienen todo medido en Amazon, ¿vale? En la taquilla esta, claro, los cajones no son todos iguales. Hay cajones que son muy grandes porque saben que hay pedidos muy grandes
y cajones que son más finos. Entonces ellos tienen que tener en logística todos los paquetes, las medidas y los tamaños de los paquetes medido para que la apertura que te hacen automática del donde lo tienes que meter se acorde al tamaño del pedido. ¿Qué nivel de control tienen logísticamente que en un punto en concreto de una ciudad muy pequeña como es la mía lo tengan todo tan medido? Es una locura. Pero este taquillero, como vamos a decir que se llama así, es donde también este repartidor tiene que dejar productos y luego lo sacan de ahí y se lo llevan a la casa. No entendí cómo es que funciona esto. Si ustedes saben porque han trabajado en Amazon o han hecho algo parecido a esto, déjame en los comentarios para saber. Uf, lejos de la ciudad. Nada más miren esta calle, que esto aquí en Cuba lo llamaríamos trillo. No, por el trillo, sigue ese trillo y al final vas a ver un pequeño pueblo. Yo vivo en ese pueblo. Y así acabó la mañana. Entregamos los paquetes a todas las empresas que nos salían en la ruta y ya tocaba empezar con los domicilios. Sobre la una llevábamos en torno a 30 entregas. Nos faltaban aún 60 entregas para poder cumplir los objetivos de ese día. Pero primero tuvimos que parar a comer. Yo me acojo más, pero tú también. Eso mismo iba a decir yo, y estas personas no almuerzan, no cenan, no comen. ¿Haz un XL? ¿Menú suelto? ¿Subes menú? No, no, suelto. ¿Un Coca-Cola? Sí, Coca-Cola. Con tarjeta, por favor. Bueno, chicos, hora de comer. Son la 1:40. De hecho, le han puesto a Juan Pablo un recordatorio en el móvil de recordatorio para parar a comer. Y nada, vamos a sacar nuestros kebabs. Que no suelo comer mucho kebab. Me gusta el kebab, la verdad es una comida que me gusta. Pero nunca me suele surgir el comer. Juan Pablo se ha pedido, como podéis ver, un buen ejemplar. Este es el tuyo, creo. No, el más pequeño, tío. Mira. Ah, pues tampoco son... No, pero bueno, también se llevan €1. Por ejemplo, lo que es el País Vasco. Guau, tío. Mucho. A mí me encanta. Eso es como una merienda realmente, porque no es que están comiendo como creería yo, ¿no? Vale, chicos, acabamos de comer, nos echamos gel, echamos la basura y esto vuelve otra vez a funcionar. Aquí no hay siestas, ¿no, Juan Pablo? No se descansa ni después de comer. Ahora sí que voy a acostar, ¿eh? Ahora sí que ya... He oído casos de que, ejemplo, a ver, yo tengo amistades y tengo algunas familiares que viven en los Estados Unidos, en el caso de lo que les puedo hablar, y he oído que si ellos tocan a la puerta, estos repartidores, y tú no le abres, ellos te dejan la mercancía en el portal, en tu jardín, cerca de tu puerta. Y hay tanta seguridad con esto, tanta seriedad, que no pasa nadie y no te roba lo que te dejaron ahí. No sé si sucederá en España, pero me imagino que también, que si ellos tocan a tu puerta, tac, tac, y no le abres, ellos te dejan la mercancía ahí en la entrada de tu puerta, le tiran una foto como que fue entregado y se lo llevan. Ahora, no sé a qué grado de coste, ejemplo, que sea algo muy valioso, te lo dejan en la puerta o se lo llevan para sus oficinas para que luego ellos te dan como que una notificación para que tú vayas y lo recojas. No sé a qué grado será así. ¿Qué diferencia hay entre la logística de envíos de Amazon a cualquier otra empresa de envíos normal? ¿Hacen las cosas distintas o...? Es muy diferente. ¿Ah, sí? Tiene unos estándares internacionales, los cuales son muy organizados, diferentes a las otras empresas, como es muy estricto, tanto para repartidores como gente de almacén. Y imagínate si Amazon es muy famosa en el mundo y quizás en cuanto a entrega de paquetería, cada vez que tú digas, no, dime una empresa de entrega de paquetería, inconscientemente lo que te va a llegar a ti, a tu mente es Amazon. Muy estrictos por ahí. Ostras. A nivel de horario, ¿trabajáis diferentes días? Por ejemplo, el domingo sé que trabajáis, ¿no? ¿También está el horario disponible? Todos los días, con nuestros descansos pertinentes, ¿no? Claro. Que además la aplicación no te permite... Te pone un límite de horas y ya está, para no trabajar. No te permite poner tiempo excedido de trabajo. Llevo unos 5 meses por ahí. 5 meses. Sí. ¿Y que el tipo de contrato que tú tienes es indefinido? ¿Suelen poner contratos temporales, rollo, pues yo que sé, un año o algo así? ¿O cómo no, ahora mismo yo soy de TT, ¿vale? De TT, vale. A contratar a TT. ¿Una posibilidad de que luego te contraten de fijo? Sí, claro, sí. Está la idea, ¿no? Y respecto a las otras empresas es muy diferente.
sobre todo en reparto, por ejemplo, en lo que es domicilios de comida, lo que es alimentación, es jodido. Físicamente... Muy pesado. Sí. Vale, vale. Y también que trabajas todo el día. En este sector del transporte, ¿cómo es de remunerado? No, vale. Normalmente sueles tener un salario, ¿no? Mensual. Normalmente tienes. Pero las diferentes empresas son... Yo no puedo creer que en este video también yo vaya a padecer de que no sé cuál es la remuneración que estas personas reciben a final de mes. En el video anterior también fue lo mismo. Terminé de hacer la video reacción sin saber cuánto cobraba un repartidor que trabajaba y repartía comida para la empresa Just Eat. No puede ser que en este video también, que él trabaja 24 horas como repartidor de Amazon, yo termine de hacer esta video reacción y no sepa cuánto cobra un personal de esto. Que veo que también él está evadiendo decir realmente lo que cobra. Él, fíjate, como él responde que es como que evadiendo porque, no sé, por seguridad o porque lo tienen prohibido decir. Dependiendo de la empresa que trabajes. Varía. No varía tanto, pero no varía. No varía mucho, pero sí. ¿El precio por hora dónde suele estar? ¿En torno a 6-7 euros la hora aproximadamente? ¿O? Sí, más o menos. Vale. La verdad es que la ruta de después de comer se hizo bastante más dura. Tocaban domicilios, y aunque estuvieran muy cerca unas entregas de otras, al haber tantas seguidas se hacía bastante largo. Vamos, que esto no... Esto, ya, pues andemos... Coño, entonces lo normal son 90 paquetes diarios. O sea que un día, una jornada laboral pesada por carga de trabajo sería tener más de 120 o 100 paquetes diarios. Estamos moviéndonos de lado a lado, Es tío. normal para estos días. Sí, ¿no? Ahora, ¿tu salario es fijo o no? ¿O depende de la cantidad de entregas que tú hagas? Yo necesito saber esa información. Si alguno de ustedes que me está visualizando algún día ha trabajado para Amazon o sabe cómo funciona esto, déjenme en los comentarios. Bueno. Sí, 18 es hoy, ¿no? 19. Así que bueno, chicos, esto es lo que voy a hacer aquí en movimiento. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis que estamos probando diferentes trabajos para que veáis cómo es el mundo desde otras perspectivas, oportunidades que tenéis ahí fuera. Aquí tenéis a Juan Pablo, auténtico crack. Gracias a él hemos podido hacer este vídeo, gracias a que nos dejara acompañarlo. Así que mis agradecimientos por aquí. Y os veo en el próximo vídeo. Así que suscribiros abajo al canal para ver más vídeos así. Os veo en la próxima y hasta entonces os vigilo y hacer el cambio. Adiós. Bueno. Tengo que recalcar que este video de cierta manera estuvo un poco interesante, porque vimos las perspectivas de cómo es un mensajero que trabaja para Amazon. Pero al igual que en el video anterior, me quedé con muchísimas lagunas, como por ejemplo, ¿cuánto cobran a final de mes? Si tienen un salario fijo o cobran por cada entrega que hagan. Fíjense, eso es lo fundamental para saber si vale la pena o no trabajar como mensajero de esto de Amazon. Por lo demás, veo que le dan un carro, le dan una aplicación para que puedan trabajar y saber a la zona que tienen que ir, y le ponen un horario para que no se excedan y no haya fatiga en la mente de estas personas. Por lo demás, veo que 90 pedidos diarios sería para este hombre que permitió que se grabara este video un día laborable normal. Ni es mucho ni es poco. Parece que la mercancía empieza a ser un día pesado a partir de más de 100 entregas. Que no sabía estos puntos de vista. Y parece que un día fácil sería menos de 90. Ahora, es lo que digo. No sé si la cantidad de entregas va a depender cuánto él cobra a final de mes. De más decirle, bueno, que conoce la ciudad, se va por donde quiera y miren, aquí... va llegando a pequeños pueblos que casi no hay ni carreteras, como decimos aquí, trillos. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Recuerda que si no haces esto, te puedes perder futuros videos míos. No te olvides comentar qué te ha parecido este video y, por supuesto, regalarme tu like para que así esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Piensa que lo que estás haciendo es una obra de caridad y que hacer esto es completamente gratis. No te va a costar absolutamente nada. Ni vas a perder ningún órgano ni ningún dedo por hacerlos. Y para ti, si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.